nosotros, la ciudadanía, el pueblo, no vemos bien cuando un político nombra en un cargo de confianza. No hicieron nada con el contrato ROU-UPM. Seguramente, y cuando uno se equivoca, 5 años después cambia el voto, elige a otro. No, pero eso es un mamarracho, porque votar a Orsi... No, pero eso es un verso, muchachos, no se hace así. Votar a Orsi o votar a Delgado, lo mismo. ¿De dónde vino O'Donnell y Labat? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde? De las agencias calificadoras de riesgo, que le dijeron, escuchame, Botija, vos tenés que hacer esto. Y dejate de joder. Punto. Porque si no haces eso, te bajo el grado inversor y vos no me podés pagar la deuda. Y te saco las inversiones, que no son inversiones. Hay que tener mucha valentía, señores. No es estar en las redes anónimo diciendo el viejo la acomodó. Hay que dar la carita, salir a la lucha. No sean cobardes. Gustavo, ¿cómo anda? Bien, con mucha actividad periodística fundamentalmente. Me imagino el hombre del momento, después de las elecciones. Sí, un tallazo a medias. Un sayazo, está bien. Nos faltó un poquito para el Senado. Bueno, repasando su historia de vida, veía hijo de Ariel Salle, Esther Laurier. ¿Quiénes fueron sus padres? Cuénteme. Bueno, matrimonio en únicas nupcias, estable, de clase media, trabajadores. Mi padre, empleado de comercio, durante casi 48 años en la misma empresa. Una empresa que importaba vehículos ingleses, los Hillman Comer. Allí, desde empleado administrativo hasta director. Mi madre, maestra, que empezó de maestra rural en Tala y terminó como inspectora de escuelas de niños con capacidades diferentes. Y si tuviera que decirme cómo fue su infancia en Sayago. Una infancia feliz, muy continentado por un hermano mayor, Carlos Salle, que falleció en el 2005 con 54 años. Era 7 años mayor que yo. Pero bueno, él desbrozaba el camino y para mí la vida se me hacía más fácil por su condición de, ¿cómo podríamos decir? Rompehielo. Sí, sí. ¿Y a qué jugaba? Bueno, yo nunca fui muy habilidoso en los deportes, ¿verdad? Pero siempre... ¿Era más de leer? Sí, muchísimo más de leer. Muchísimo más de leer. Mi hermano, en cambio, era bueno en los deportes. Y bueno, yo me destacaba más leyendo, estudiando. Fui muy precoz en la lectura política. Ah, mire. Bueno, me enteré de un dato, escuchando el Charlemos de Vos en Del Sol. ¿Cómo es eso de que se orinaba cuando la maestra Irma dictaba? Cuénteme. Sí, ya prescribió, se puede contar. No, yo no tengo problema, yo cuento todo, total transparencia. Y yo era muy apegado a mi madre, desde siempre. Cuando mi madre se iba a trabajar, yo tengo un vago recuerdo de la angustia que me generaba. Y ella era maestra de escuela especial y estaba con destino en La Paz. Y yo iba a la escuela 52, pero la extrañaba mucho y bueno, tal vez en función de esos aspectos emocionales y afectivos, tenía, ¿cómo le podría decir? Cierto nerviosismo en la escuela, no estaba totalmente afianzado, maduro. Y bueno, me ponía muy nervioso cuando decía Irma dicta y bueno, no era todas las veces, pero en algunas oportunidades. Y eso generaba, por supuesto, una cierta vergüenza ante los compañeros, ¿verdad? No dejó de ser extrovertido igual. Pero sobre todo fue a partir de la escuela de La Paz, junto a mi madre, donde empecé, digamos, a tener esa característica de individuo extrovertido, histriónico. Ahora, un hogar politizado, una casa ballista, pero me consta que usted también le prestó atención, hablando de extrovertido e histriónico, a los discursos de Chicotazo, Benito Nardone. ¿Y lo imitaba? Sí. Bueno, sí, buscaba. Era muy chico en esa época, sería un niño de 6, 7 años. Lo que recuerdo es que subía a un cajoncito y ahí hacía grandes declamaciones. No me puedo acordar del contenido, si te digo el contenido te miento, pero sí, después me enteré todo el trasfondo que había detrás de Benito Nardone. Y muy precozmente comenzamos una lectura, que en aquella época era muy frecuente, de naturaleza marxista. ¿Y de qué trabajó antes de dedicarse a la abogacía? Porque entre otras cosas, tengo entendido que sin ser mancha fue cobrador de Peñarol. Sí, un dato muy curioso. En Parque del Plata vivía un matrimonio de ancianos, los padres del defensor de oficio Carracedo, y don Julio y Hortensia. Don Julio era cobrador de Peñarol y a medida que envejeció tenía un radio muy amplio y digamos que lo tercerizó. Lo delegó conmigo. Yo en esa época era un individuo de unos 16, 17 años. Y hacía la cobranza de Peñarol, primero en una bicicleta y luego en la Velosolé. Tenía una Velosolé que la conservo, la tengo en Parque del Plata todavía de fábrica. Y por eso fui cobrador de Peñarol. Cobraba en la zona de Rambla Brum, en la zona del Prado. Le cobraba, por ejemplo, a la familia Cataldi, Maeso. ¿Y por qué estudiar Derecho? ¿Había un mandato familiar? No. ¿Usted tenía una vocación por
Tuve por la una abogacía. vocación muy incipiente, precoz, por la criminología. O sea, por la materia penal. Y eso fue desde un primer momento, y ya cuando decidí hacer facultad de Derecho, sabía que me iba a especializar en la materia penal. Bien. Ahora, en el año 71 se funda el Frente Amplio. Y usted ha dicho más de una vez algo que desde el Frente Amplio se lo cuestionan y llama la atención, que se considera fundador del Frente. Tenía 13 años. ¿Cómo es eso? El Frente tuvo dos procesos fundacionales concomitantes. El proceso cupular, ¿verdad? Juan Pablo Terra, Rodney Arismendi, José Pedro Cardoso, Liber Sereni, Rodney Arismendi, fundamental. Y el proceso fundacional en las bases, cuando se hicieron los comités de base. Comité de base de Sayago, con Melendres y Menendres y de León, fue inicial el comité de Sayago. Y nosotros rápidamente nos desprendimos con mi hermano y otros militantes que hoy son militantes de Identidad Soberana. Ajá. Como Quique Zavala, que está en una chacra en Aiguá, que nos votó. Como Luisito Martínez, que estuvo antes de ayer en Punta del Este, que son los testigos vivientes de nuestra aseveración de que fuimos fundacionales de un comité de base. Pero los comités de base fueron una estructura fundamental para el Frente Amplio. Por eso es que yo hablo de participar de ese proceso fundacional en las bases. Por supuesto que no estaba en la cúpula dialogando con Juan Pablo Terra o con Michelini o con Batalla. Pero siendo un puber, digamos, usted siente que empujó. Por supuesto, como empujaron todos los militantes del Frente Amplio en las bases. Bien, después se desencanta con la izquierda y ya vamos a hablar de eso. Estudia Derecho entre el 76 y el 82. Dictadura militar. Exactamente, dictadura militar o cívico-militar. ¿Militó en alguna agrupación gremial o política de la época? Nada. Estudiar. Ahí sí se sentía de izquierda en esa época. Sí. Se puede decir que sí. Sí. Se recibe de abogado en el 82 y no son pocos los que le pasan una factura. Que usted Es integra... anterior. ¿Cómo? La factura esa es anterior. A ver. 1980. Yo estoy hablando del ingreso al Ministerio Público. Sí, por eso, 1980, es anterior. Ajá. 25 de junio de 1980, hora 11. ¿Qué pasó? Pantalón gris, camisa celeste, corbata a raya y saco azul de RO 30. Fui, y lo tengo que decir porque para que se entienda cómo es el proceso, nunca escondí mi ideología en la facultad, mi ideología de izquierda. Después tengo una anécdota que la voy a contar. Como me iba a dedicar a la materia penal, los 2 años de penal me dediqué, mejor dicho, el año de penal, porque hice penal por notariado. El año de penal me tocó el mejor profesor de Derecho Penal que yo haya conocido. Ministro de Justicia, a la sazón. Fernando Vallardo Bengoa. Que había sido en su juventud muy amigo de Michelini. Ajá. De origen socialista, Vallardo. Ministro de Justicia de la dictadura. Fui un excelente estudiante. Siempre cuento la anécdota de que un día yo estudiaba para todas las clases en profundidad. Un día llega Vallardo y dice, yo no tengo ganas de dar la clase. Lo acompañaban Amadeo Tatti y el fiscal del crimen Pascual. ¿Alguien se anima a dar la clase? La clase era dolo, es decir, la intencionalidad, el aspecto subjetivo del maleficio, del reato, del delito. Lo había estudiado en profundidad. Digo, si me deja, bueno, bien, adelante. Digo, me gustaría pasar al frente, donde están ustedes. Ahí se miraron entre ellos, se sonrieron y dijeron, bueno, pase. Dice. Y di la clase de dolo, ¿verdad? Inobjetable. Me plantean que quieren formar un buen fiscal, si quería ingresar al Ministerio Público. Le digo que sí, porque la experiencia de estar en una fiscalía, y más la fiscalía a la que me mandaba, que era un adjunto de penal, el doctor Miguel Langón, era muy, muy interesante. Entré a dedo, por supuesto, nada de concurso ni nada, nada por el estilo, simplemente por mi desempeño. Bueno, cuando estoy unos días, no, ni menos llego a la fiscalía, había un conjunto de funcionarios, y a mí siempre me gustó hablar de política. Al otro día ya estaba hablando de política, y con un tono de izquierda y crítico a la dictadura, ¿no? No se entendía nada. Claro, una de las funcionarias, allí puedo mencionar a Silvia Carpentieri, Margarita Ferrando, Beatriz Escapucio y Teresita Charlone. Teresita, que era la más arriesgada, al segundo día me para y me dice, mira, acá hay 2 cosas. O vos sos un tira, Claro. sos milico, y nos viniste a tirar la lengua para delatarnos. Infiltrado, sí. Un infiltrado. O sos un loco de la guerra. Era lo segundo. Le digo, mira, yo milico no soy, le digo. Pero bueno, no tienen por qué confiar en mí. Pasó el tiempo y esa fiscalía para mí fue, y para ellos también, ¿no? Para todos. Funcionábamos en un apartamento en Ciudadela 1174, piso 901, con vista a la Plaza España y al mar. Era una familia. Está bien, tengo que avanzar. Hablando del derecho, me vengo más acá en el tiempo. ¿Por qué en 2021, hace 3 años, decidió quemar su título de abogado que le dio la Universidad de la República? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, el cambio ideológico político de la UDELAR, bochornoso, inexplicable. Polea de transmisión de la ideología de la élite plutocrática internacional, de la Agenda 2030, de la agenda de Henry Kissinger, Klaus Schwab, y podría seguir mencionando los nombres de los plutócratas más importantes que aparecen en la pantalla. En realidad ellos son, digamos, la primera línea pública. ¿Y dónde entra la UDELAR en eso?
Y es agendista, Agenda 2030, a más no poder. Bueno, ya me va a explicar más adelante qué es eso de la Agenda 2030, ¿está bien? Lo he escuchado decir que entiende que la dicotomía entre izquierda y derecha está perimida, que quedó obsoleta, y me resulta curioso, porque al menos en este país, la gente de izquierda se siente orgullosamente de izquierda, y son pocos los políticos que se asumen de derecha. He advertido eso. Y cuando alguien no se asume de derecha, es del oficialismo. En el Frente Amplio todos se asumen de izquierda. ¿Por qué usted cree que los conceptos de izquierda y derecha ya no existen? Bueno, primero fueron una manipulación de hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero viniendo al tiempo actual, y sobre todo después de ver a la llamada o autopercibida izquierda actuando sobre el terreno, un izquierdista del 71, como sería mi caso, advierte una metamorfosis, un cambio sustancial desde el punto de vista ético, moral, ideológico y político. Nadie extranjerizó tanto la tierra como el Frente Amplio. Nadie hizo contratos secretos tan ruinosos y delictivos como el Frente Amplio. Violaron los derechos humanos, acomodaron gente, se vendieron al imperialismo, fueron polea de transmisión de todas las órdenes del imperialismo, y su política económica es exactamente igual que la política económica que pueda llevar adelante un gobierno de los que digan derecha. Estructuralizó la pobreza con una participación infame del Partido Comunista a través del sistema asistencialista, que es una creación fundamentalmente del banquero corrupto sionista Paul Wolfowitz, que lo echaron del Banco Mundial por ladrón. Es tener al pueblo necesitado, sin trabajo y rehén de las propinas que le da el Estado. Entiendo el concepto. ¿En qué momento, igual le preguntaba por izquierda y derecha, los dos polos, ¿en qué momento le suelta la mano el Frente Amplio? No, tuve la votación del 89, que voté a Hugo Batalla porque tenía amistad por la Fiscalía. Era una Fiscalía a la que iban muchos abogados de izquierda, como Bolívar Baliñas, el muchacho Hugo Batalla, a charlar con Langón, lo recibía muy bien. Bien, entonces yo creo que ya a partir del 90 nos alejamos del Frente Amplio. Está bien, pero ¿a partir desde cuándo usted habla del concepto de fraude amplio? ¿Desde cuándo? No, el fraude amplio fundamentalmente cuando el golpe interno de Vázquez a Sereni, cuando desplaza a Sereni y entra el socialismo fabiano de Vázquez y, por cierto, la masonería a tallar con toda la fuerza dentro del Frente Amplio. No porque no estuviera antes. Nosotros, por ejemplo, por boca de su propio hijo, Oenir, le tomamos conocimiento que Helios Artú era masón. Ya voy a hablar de eso también. En mayo de 2019, usted fue noticia porque lideró una movilización, una suerte de escrache al presidente Vázquez frente a Torre Ejecutiva. Usted se encadenó a los pies del mausoleo de Artigas en Plaza Independencia, blandiendo, recuerdo, la Constitución de la República y con el famoso megáfono, ¿no? Fue emblemática esa protesta contra la firma que avalaba la pastera UPM2. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era la naturaleza de esas protestas? Bueno, el contrato que hoy marca el destino del Uruguay, el modelo narcoforestal celulósico, que lo tiene postrado, empobrecido, endeudado, y había sido un contrato con apariencia criminal, como pocos en la historia del Uruguay, un contrato secreto, hecho por el Frente Amplio con un banquero corruptor, dueño de Nordbank, Björn Wahlroos, en secreto en Finlandia, apoyado por el PIT-CNT. Fernando Pereira viaja para mostrarle a Björn Wahlroos que el Frente Amplio en este contrato tenía el apoyo del sindicato, del PIT-CNT, y darle tranquilidad. Se firma de espaldas al pueblo, y después que está firmado, después que el AS obligacional, que está todo del lado del Estado y muy poquito del lado de UPM, lo cual lo convierte en un contrato civilmente nulo, porque el sinalagma funcional es totalmente inequitativo. Bueno, nosotros protestamos por ese y tratamos de hacerlo público todo eso, porque sabíamos la trascendencia que iba a tener y que la tiene, ¿verdad? Y que por suerte nosotros ahora vamos a estar en el Parlamento para poder investigarlo en profundidad y cuando llegue el presupuesto oponernos a que se gaste un solo peso más en beneficio de el plutócrata Wahlroos. Hablemos de esos términos que a usted le encanta pronunciar. Tradúzcame qué es la cleptocorporatocracia. Clepto es ladrón, chorro. Cracia es poder. Corporatio es corporación. Poder de las corporaciones, ladronas, criminales, estafadoras, extorsionistas. Bueno, es el sistema mundo que vivimos hoy por hoy. El que profundiza un poco en geopolítica, se da cuenta cómo funciona, por ejemplo, los Estados Unidos, cómo funciona la Unión Europea,
se entera de quién es Larry Fink, BlackRock, The Vanguard, Fidelity, George Soros, Klaus Schwab, el Foro Económico Mundial, el Club Bilderberg, la Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Conferencia de Múnich. Cuando tenés todo ese panorama de organizaciones, te das cuenta que el mundo funciona en base a los dictámenes, a lo que dicta, a la orden que baja. ¿Quién? Los poderosos. Está bien, lo llevo porque todo está ligado con todo. ¿Se considera antisemita? Al contrario, tengo un amor profundo por los semitas. Soy el que estoy denunciando el genocidio del Estado terrorista de Israel de los niños semitas palestinos. A ver, explíqueme eso. Porque cada vez que puede señala que fulano es sionista, que no sé qué, que el poder sionista. Por supuesto, por supuesto. Y estoy seguro que si golpeo la puerta de la Beneverit o del Comité Central Israelita, no me van a querer mucho. No lo van a querer mucho. Yo tampoco a ellos, cuidado. ¿Y por qué? Y porque el sionismo es expansionista. Es terriblemente supremacista. Supremacista, terriblemente. Tú escuchaste al ministro de Defensa de Israel decir que los palestinos eran animales. Pero nadie se animó en este país a decir que eso es supremacismo. Porque tienen miedo. Y hacen bien en tener miedo. Bien. ¿Y la masonería? ¿Cuál es su tema con la masonería? Bueno, toda esta organización mundial tiene como vectores que viabilizan este gobierno global al cual se tiende o que ya estamos viviendo. Porque el tema de la pandemia, vos viste que fue estandarizado. Vos veías la televisión de Argentina, de Brasil, de Estocolmo, y todos decían lo mismo. El gobierno mundial ya está en proceso. Hacia ahí va. Y estos vectores como la masonería, el sionismo, el jesuitismo, los lobbies corporativos, son, digamos, los motores que impulsan este proceso de avasallamiento de la soberanía y de la libertad del individuo. ¿Conoce los preceptos de la masonería? ¿Conoce la naturaleza de esa institución, de esa fraternidad? No, yo no estoy dentro de la masonería, conozco... No, está claro. Pensando así, claramente no. No, para alguno me ve que cruzo las manos así, ya dice, es masón. Claro, no es. A ver, también te pueden decir, mirá cómo cruzó las piernas, es masón. No soy masón. Pero tú sabes que, por ejemplo... Pero está claro que no es masón. Si habla peste de la masonería. Bueno, no es tanto peste, sino que individualizo cuáles son sus objetivos, que no son objetivos que yo comparta. Ese es el tema. Yo no estoy de acuerdo con una organización que también es supremacista, porque por algo es secreta. Yo el otro día estuve por la feria de Piedra Blanca. Es más discreta que secreta. Bueno, todo el mundo sabe dónde está. Sí, pero no lo que hablan, y dentro de ella los masones están organizados en grados, en estructuras como las capas de cebolla, y no se sabe bien el que está periférico qué es lo que hay en el núcleo. No. Ahí está. Bueno, entonces eso de discreto está más cerca de lo secreto. Y te decía que yo el otro día recorriendo la feria de Piedra Blanca le preguntaba a los puesteros y a la gente, ¿usted es masón? Y yo ya que no encontré uno. Entre tanta gente que tiene la feria de Piedra Blanca, no encontré uno. Tengo que hacerle una más y me voy a la tanda. Puede ser que usted se tira candidato a presidente primero por el Partido Verde Animalista hace 5 años. Lo curioso es que lo que lleva a esa decisión fue la muerte de su madre. ¿Por qué? Bueno, porque, como lo digo y lo voy a repetir hasta el cansancio, en el momento que va bajando el cajón en Mater Terra, hay un clic mental y digo, qué efímera que es la vida. En poco tiempo estoy en esta. Estoy mirando las raíces de abajo. Y digo, hay que hacer algo más. Yo no me puedo quedar en la mera denuncia porque además está el golpe de Estado técnico, los fiscales no. Bien, a ver, yo en el trato personal con los fiscales me llevo bárbaro, pero institucionalmente sé que no se pueden animar porque les cuesta el puesto. Y no lo digo yo, lo dijo una persona que fue muy importante para la historia del Ministerio Público del Uruguay, que es Gabriela Fossati. Yo no me voy a inmolar. Y está bien lo que dijo, no se podía inmolar, porque tenía que investigar al presidente de la República. ¿Y lo investigó bien? No lo investigó. No podía investigarlo porque iba preso. Usted dice que si investigaba en serio... Pero al presidente terminaba preso. Pero por supuesto, por eso todo el tema de la pericia del celular, por eso cuando se destruían documentos públicos pasé a saludar, por eso a Astesiano lo hicieron firmar un pacto, un proceso abreviado, en forma extorsiva, además, él mismo lo ha dicho. Había que parar la mano, porque si no, en la torre ejecutiva tenías que ir con 4 o 5 camiones de la policía. Este pasado 27 de octubre, Identidad Soberana obtuvo 64.644 votos, es decir, un 2,67% del electorado. Consiguió 2 diputados, no logró meterse en la Cámara Alta, pero metió un batacazo porque desbancó al Partido Independiente y a Cabildo Abierto y pasó a ser la 4ª fuerza política detrás de los 3 partidos tradicionales. ¿A qué atribuye el humor de la gente? ¿A qué atribuye la buena votación de Identidad Soberana? Bueno, todo es relativo. Es buena si miramos la parte llena del vaso. Pero con los gobiernos frente amplistas y multicolores que tuvimos, caracterizados por la corrupción, el endeudamiento, la pobreza, la desindustrialización, la desruralización, la entrega de los recursos naturales, el clientelismo, el asistencialismo,
Ellos votaron magníficamente bien, recibieron un espaldarazo brutal del pueblo uruguayo. Fue una catástrofe la elección. Después de ver la parte esa del vaso vacío, vamos a ver la parte llena, que es el hecho de haber entrado con 2 diputados. Considerando que además hace 5 años no logró entrar a la Cámara Baja, ahora metió 2 diputados. Exacto, correcto. Desde esa perspectiva fue una buena votación. Lo atribuyo a que, bueno, hay un discurso que estamos sosteniendo, totalmente basado en elementos objetivos, ostensibles, probados, que la gente que, a mi juicio, respetando a los que no me votan, buscan una permanente información del devenir nacional e internacional, en lo que nosotros llamamos campaña comunicacional, más bien de docencia, se convencieron de que era necesario introducir una fuerza política soberanista, que marcara una ética diferente. Ahora, hay algo que la gente no termina de entender. Sí. Porque usted cuando, la misma noche del 27, dice, logramos meternos en la cueva de los vendepatrias. Ese lugar donde está la famosa casta política que usted denuncié tantas veces. tanto denuncia y para el cual ha tenido epítetos muy duros, y ahora habla de la cueva de los vendepatrias. ¿Cuál es el interés de estar ahí? ¿Una suerte de caballo de Troya? Alguna vez entrevisté a Milei cuando era candidato y me dijo que la intención era llegar al Congreso para después implosionarlo desde adentro. No. ¿Es una intención similar o qué? A ver, primero no soy antisistémico, estoy dentro del sistema. Lo que pasa es que el sistema tiene... No es menor lo que acaba de decir, porque la gente lo ve antisistema. ¿Pero cómo es el antisistema si soy un abogado que trabajé toda la vida en el sistema? Aquí hice denuncias sistémicas. Bien. Yo no tomé las armas ni secuestré a nadie. ¿Y cuál es el interés de estar en el Parlamento? ¿Viste qué diferencia, no? Porque hay fuerzas políticas que tienen gente que mataron, que secuestraron. Y a eso no se le dice antisistémicos. Claro que van a ser antisistémicos si transaron con el gran capital. Hay toda una práctica política corrupta y por lo tanto es la patología del sistema. Yo ingreso como una especie de terapeuta, de médico, a querer curar las patologías sistémicas, para tener un sistema depurado, un sistema sano. Este sistema está enfermo de corrupción. Y yo entro para tratar en la medida de lo posible, primero de dar el diagnóstico, de desenmascarar la corrupción, como lo vengo haciendo, ¿verdad? Y luego la regasificadora, ALUR, Pluna, Fripur. Bueno, pero todo eso, el oficialismo de hoy lo denunció en su momento. No me quites mérito, pues no denunció. No, lo tiene. Todos atrás míos. Está bien, lo tiene. Primero lo denunciaba yo y después lo tomaban ellos. Ajá. Está bien. Yo denuncié Pluna en el 2007 y el Partido Nacional en el 2012. Yo denuncié Aratirí, iba a decir Aratirí, en el mismo momento que se firmó o se habló de un contrato que había que ver si estaba firmado o no era consensual. Bien, entonces, soy un hombre de derecho, estuve dentro del sistema, actúo conforme a las reglas del sistema, nunca fui denunciado, nunca fui formalizado. Pero explíqueme esto. Sí. Usted dice, voy a entrar al Parlamento para curarlos. Está enfermo de corrupción, yo voy a entrar... Habla del supremacismo, pero se pone en un pedestal importante. Quiere entrar al Parlamento... Si lo digo, lo estoy asumiendo yo. No, está bien, pero es contradictorio. En el pedestal. Pero Si yo contra todo lo que me tiro yo te pongo en el pedestal. No, pero digo, me resulta contradictorio. Ahora, usted dice, quiero entrar al Parlamento para depurarlo, para sanarlo, y como su segunda diputada de Identidad Soberana pone a su hija. ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo pone a su hija? Bueno. ¿Cómo pone a su hija? La votaron. Está en la hoja de votación. Y hay un video mío. Está bien, usted la puso en la hoja de votación. Claro, y si es la mujer de más confianza que yo tengo. ¿Vos sabés lo que es la política? ¿Vos tuviste en un partido político? No. ¿Vos sabés cómo te apuñala en la política el que está bien al costado tuyo? Que no es mi caso, no lo estoy diciendo por mi caso, pero sí. Pero algo de Maquiavelo, supongo que sí, ¿verdad? Leí. Ahí está. O por ejemplo, recordar... Leí El Príncipe de Maquiavelo. Ahí está. O recordar que Willy Brandt tenía un secretario durante 20 años que era un KGB. Entonces, ¿quién puede ser mi mano derecha más confiable en este planeta que mi propia hija? Entiendo y es un buen argumento. Y se la está jugando. Pero ¿sabe qué pasa? Esta mujer se la está jugando por el pueblo uruguayo. Porque está en un partido que tiene este discurso, que se mete con el sionismo, se mete con la masonería, se mete con las grandes corporaciones, quiere sacar las AFAP, que son instituciones prácticamente estafadoras. Me moví el plano del camarógrafo. No pasa nada. Pero está bien. Por eso cuando sale le dice, acomodó a la hija. ¿Sabés qué? Está en una situación de aflicción que no quisieran estar muchas mujeres del país. Yo le reconozco el argumento de que pone a alguien de confianza. Pero nosotros, la ciudadanía, el pueblo, no vemos bien cuando un político nombra un cargo de confianza. Ustedes no hicieron nada con el contrato RUPM. Ustedes no hicieron nada con la vacunación. Fueron y se vacunaron. Fueron y se vacunaron. Para eso elegimos a los políticos. Usted se preocupa por esto, pero los han sodomizado de todas formas, habido y por haber. Y ninguno ha saltado. Seguramente, y cuando uno se equivoca, 5 años después cambia el voto. Elige a otro. No, pero eso es un mamarracho. Porque votar a Orsi. No, pero eso es un verso, muchachos. No se hace así. Votar a Orsi o votar a Delgado, lo mismo. ¿De dónde vino O'Donnell y Labat? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde? De las agencias calificadoras de riesgo. Que le dijeron, escuchame, Botija, vos tenés que hacer esto. Y dejate de joder. Punto. Porque si no haces eso, te bajo el grado inversor y vos no me podés pagar la deuda. Y te saco las inversiones, que no son inversiones. Vienen a depredar el país. Y si señalan que esto es nepotismo, ¿cómo lo toma? Pero ¿cómo
va a ser nepotismo si la votaron? ¿Cómo va a ser Pero nepotismo? usted la puso en la lista. Pero claro, Y bueno. pero podés no votarla, Bianchi. A ver, razoná. No, claro, sí. Podés no votar. Sí, Los se 65.000 puede votar, podrían sí. haber dicho, el viejo este acomodó a la hija, no lo voto. Porque yo lo dije antes. Está bien. Yo lo dije antes. El que no quiera, que no vote. Tuvieron la oportunidad de no votarme y muchos no habrán votado. Capaz que de haber puesto a otra persona, yo tenía 80.000 votos, pero no tenía la seguridad que tengo teniendo a mi hija al lado en esta batalla. Que cuando dicen, la acomodó por el sueldo, hay que tener mucha valentía, señores. No es estar en las redes anónimo diciendo el viejo la acomodó. Hay que dar la carita, salir a la lucha. No sean cobardes. Ha dicho que no va a votar a ninguno de los dos candidatos en el balotaje. Me consta que lo han llamado. Me llamó Álvaro Delgado. A vos sí no. Me llamó Delgado. Álvaro llamó directo. Bien. ¿Y? ¿Qué tal, Gustavo? Te imaginarás por qué te llamo. Sí, Álvaro, vos también sabés qué es lo que yo digo de todo. Porque a vos te informan todo. Sí, por supuesto. Bueno. De hecho, él mismo le ha pegado también. Sí, y está bien. Está bien. No sé con qué, pero bueno, que pegue nomás, no hay problema. No, digo que usted le ha pegado. Oiga. Sí, por eso, sí. Por eso le dije, vos sabés todo lo que yo digo, pues diciendo, Sí, sí. pegado como adentro un gorro. Sí. Pero bien, no, mira, yo voy a votar anulado. Y lo que le preocupó es, si te llama Orsi, ¿qué le va a hacer? Lo mismo que a vos. Fernando Pereira ha dicho que tiene ganas de llamarlo para sentarse a negociar y ver si puede terminar votando con ellos. Considerando que usted en algún momento fue de izquierda, ¿hoy se siente más afín a Orsi o a Delgado? A ninguno de los dos, porque es anacrónico, perimido, obsoleto, no tiene sentido hablar de izquierda y derecha, porque vuelvo a repetirte, desde una óptica del pasado, gobierno más derechista que el de Tabaré Vázquez no ha existido. Lazos más firmes entre la oligarquía internacional y el ex Tupamaro Mujica no han existido. Hoy el MPP saboteó el tema de la SAFAP. El Frente Amplio saboteó. El único candidato a la presidencia de la República que entró a la Cámara y que sobró el sí fui yo. Sí. Más vale se quede en la Cámara. ¿Y qué debe esperar la gente, sus votantes, estos 64.000 votantes, de usted en el Parlamento? Porque cualquiera puede decir, lo vimos con Milei, una cosa es estar afuera, después adentro, tiene el corset del Parlamento, de la institución. Y usted mismo ha dicho que va a tener que ser más cauteloso. Sí, no me echan. Va a estar más Como Germán. Sí. José Germán Araújo me echan. Y por supuesto. Y entonces está dispuesto a... Pero están hablando de las formas. Están hablando de las formas. O sea, no están hablando del va a contenido. seguir diciendo lo mismo, pero sin calentarse, bajito, en voz baja. Y bueno, sí, allí, a ver, yo vi a la calle Pou Porque también va a tener que votar con pero ellos. yo vi a la calle acordar. Pou trompeándose con otros diputados. Y no fue la primera vez. Vi a Sí, Daisy. lo separaron, pero sí. Bueno, está. A ver, yo he tenido toda una vida de confrontación con jueces y fiscales. Y nunca tuve una situación violenta. Nunca fui observado, no tengo absolutamente nada. Lo que voy a hacer es, por supuesto, legislar. Y voy a tener una ley muy importante, que yo no tengo experiencia ninguna, y voy a contratar asesores, que es la ley de presupuesto. Y me van a venir con, por ejemplo, el presupuesto de secretarías de la presidencia, que duplican absolutamente en forma innecesaria trabajos que son de los ministerios. Entonces yo voy a decir, ¿pero para qué tenemos esta secretaría? Si está este ministerio. Bien, un proyecto de ley de su cuño, ¿cuál sería? Terminar con los contratos secretos, que son un cáncer, son la violación, son un ultraje, son una sodomización del pueblo. No puede haber un solo contrato secreto. Ellos son representantes. Bianchi, ellos son representantes. Ellos no pueden actuar de espaldas a nosotros que le damos, ahora no nosotros, al pueblo, ahora yo soy legislador, al pueblo. Ellos no pueden actuar de espaldas al pueblo. Bien. Si le tiro cinco nombres, ¿me da una definición? Breve. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Bueno, cambió mi situación, mi rol. Para mí, es una persona que ha incurrido en conductas con apariencia delictiva. Álvaro Delgado, el candidato. Lo acompañó en esa gestión. Valeria Ripoll, su compañera de fórmula. Inestable políticamente. Está blandito hoy. Pasemos al otro lado. ¿Les parece? Llamando. Pero No, en conducta esta con- definición, en esto del programa no. Te estoy mostrando cómo podés cambiar diciendo lo mismo. Está bien. Conducta con apariencia delictual. ¿Qué estás diciendo? Yamandu Orsi, el candidato del Frente Amplio. Un individuo totalmente fuera de la posibilidad de conducir una fuerza política tan importante como es el Frente Amplio. Su compañera de fórmula, Carolina Cose. Peligrosa agendista. Y Orsi también, peligroso agendista. Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bueno, Fernando Pereira es un individuo que yo tengo una situación muy personal, porque él fue a abrazarse con Delgado cuando se revocó las vacunas. Un individuo sabe poco de las cosas, sabe muy poco de las cosas. Gustavo, sé que sus padres eran cristianos, Sí. pero prontamente se reconvirtió en ateo. ¿Por qué? ¿Qué le hizo perder la fe en Dios? No, yo no, desde muy niño fui agnóstico y luego se puede decir que ateo, porque yo creo que es una cuestión que te nace creer, creo que, y a mí no me nació, punto. Pero tengo un respeto reverencial por la gente que cree, y creo que además ayuda mucho creer. ¿A qué? Y a llevar los duelos, los procesos de duelo, porque
Para mí morir es ir a la tierra y que te coman los bichos. Y me encantaría que hubiese otra dimensión y que esa otra dimensión tuviese algún tipo de conexión con esta que estamos viviendo. Sería maravilloso. ¿Sabes qué lindo pensar que mi hermano, mi padre, mi madre, mi concuñado, un gran amigo que tuve en la época joven de hombre, estuviesen en esa otra dimensión? Pero Está bien. lamentablemente no creo. La pregunta del estribo, ¿es feliz? ¿Es un hombre feliz? Bueno, viste que la felicidad es intermitente. Hay estados de felicidad, estados de angustia, estados de dolor, estados de ansiedad, estados de depresión. Por momentos sí, por otros momentos no. Pero si me preguntás en términos generales si en mi vida he sido feliz, en términos generales y porcentualmente puedo decir que sí. Gracias, Gustavo. A ti. Y suerte en el Parlamento. Muchas gracias.